Edifiquemos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos llevando, hermanos, el hogar, el matrimonio, que es culto familiar, a la presencia del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que cada hogar, que cada familia esté en armonía con su palabra. Ese es el motivo, hermanos, de poner un cerco protector en tu hogar, invitando a nuestro Señor Jesucristo a que gobierne y domine ese hogar por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra. En este día te damos la bienvenida como matrimonio. Estamos llevando este día el matrimonio. Queremos consagrar este tiempo de familia, este tiempo del hogar, en las manos del Señor. Cuánta necesidad tenemos como padres, cuánta necesidad tenemos en el hogar de que en esa atmósfera, hermanos, se viva la paz de Jesús. Por eso en este día queremos pedir al Señor su dirección para que todo lo que se mencione en este día sea guiado por su Santo Espíritu y que esa palabra que Dios va a testificar en este día, Dios de gracia, hermanos, en convicción en nuestro corazón. Queremos en este día dedicar este tiempo a la familia, pedir que el Espíritu Santo sea el que dirige este ministerio y que dé gracia en la necesidad que tú tienes. Vamos a pedir al Señor, Sergio, con oración, que dirige este ministerio y que dé gracia con lo que se va a testificar. Sea el Señor Jesucristo el que ponga, hermano, el deseo y la convicción en tu corazón de que lo que hacemos esté dirigido por su Santo Espíritu. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos unimos como matrimonio. Nos unimos, Señor Jesucristo, a suplicar que no mires, Señor, nuestras faltas, que no mires nuestras debilidades, que como Padre, Señor, seamos sensibles a tu voz. Danos la luz, Señor, danos el poder para vencer todo aquello, Señor mío, que no podemos nosotros solos hacer. Da la gracia, Padre, en la sabiduría que necesitamos como Padre. Guíanos, por favor, Señor mío. Pedimos ante todo que perdones faltas, que perdones rebeldías,
que no las traigas a memoria. Da gracia en la oración, Señor mío, para ese padre, para esa madre, para esos hijos, Señor mío. Edifica la casa, Señor. Hacemos oraciones para que en este día tú nos hables y que esa palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Con temor y temblor, Señor, cuidemos nuestro hogar. Cuidemos, Señor mío, lo que tú dices, Señor, para la familia. Pedimos tu bendición para esta familia y rogamos, Señor mío, un cerco protector para nuestros hijos y nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos en este día llevando el matrimonio, llevando la familia. Y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, y vamos a pedir al Señor que a través del libro de Efesios 4, del 22 al 24, el Señor nos hable en este día a través de lo que se va a testificar en este tiempo de familia. El libro de Hebreos, el libro de Efesios 4, 22 y 24, estamos llevando, hermanos, la palabra de Dios, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en esta palabra que el Señor nos va a ministrar. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Queridos hermanos, lechura vieja debe de quedar atrás, como dice la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando Dios da gracia en conocer esta luz y esta verdad, muchas veces pedimos al Señor su gracia, pero seguimos teniendo una mente reprobable. Por eso en este día lo que se va a testificar, hermanos, es mi manera de ser. ¿Cuántas veces ocupamos esa frase? Cuando el Señor nos muestra algo y nos justificamos con esta respuesta. Es mi manera de ser. Y con eso piensas que el Señor lo va a tomar con ligereza cuando el Señor nos está pidiendo santidad, obediencia a sus principios. Por eso en este día, hermanos, anota las citas bíblicas, lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios nos va a testificar. Lo hemos visto en Efesios 4, 22 y 24, como Dios dice, que renovaos del viejo hombre y que esa hechura nueva que el Señor nos da es la que debemos de continuar y reflejar. Por eso en este día, Sergio, estamos llevando en este tiempo la familia, el matrimonio. Así es. Amén. Este tipo de pensamientos o este tipo de respuestas que desafortunadamente es muy común aún dentro del cristianismo, es una manera irreflexiva en la cual denota una justificación para algo que se ha dicho o para algo que se ha hecho. Hay algunos creyentes que profesan ser hijos de Dios, convertidos, redimidos y salvados, pero no se comportan como hijos de Dios. Aseguran que sus malos hábitos y malas costumbres que practicaban antes de su conversión deben de ser excusadas por su debilidad y dicen, es mi manera de ser. No han superado ni han querido cambiar ese tipo de pensamientos y sobre todo no han hecho nada de su parte para quitar ese tipo de pretextos. Por eso el apóstol Pablo, aquí en su carta a los Efesios, lo decía muy claramente, dando una exhortación al pueblo de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En esta primera parte de esta reflexión o de estos escritos inspirados que Pablo nos transmitía y nos exhortaba, nos damos cuenta cómo el hombre, hermanos, para cambiar, tiene que hacer algo. Si nos decimos convertidos, si nos decimos redimidos y nos decimos
que somos salvos, entonces tenemos que hacer un esfuerzo humano. Tenemos que esforzarnos por tratar de dejar ese viejo hombre en el olvido. Y en la segunda parte de este versículo sigue diciendo el apóstol, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí está la segunda parte. La segunda parte, hermanos, es la parte espiritual, es la parte divina. La primera parte es el esfuerzo del hombre, pero la segunda parte, hermanos, es el esfuerzo que a través del espíritu nos va a ayudar para renovar nuestra mente. Por eso dice, vestidos del nuevo hombre, porque la parte divina y la parte humana deben de estar en común de acuerdo para lograr un propósito de Dios. Sigue diciendo la Escritura, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre, hermanos, por naturaleza fue creado con esas características, un hombre santo y un hombre justo, porque así fue el plan de Dios. Desafortunadamente, por el pecado, ese plan se transformó. Y ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos en la parte humana para despojarnos del viejo hombre, y en la parte divina, en el espíritu, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar, y es la parte divina. La antigua manera de vivir es en cuanto a nuestra conducta, a nuestro proceder y a nuestro pensar. Deben de ser superados y deben de ser transformados, deben de ser cambiados hacia el nuevo hombre. Pero esto, hermanos, va a demandar un esfuerzo, un cambio profundo que afecta a la naturaleza en la mente y los principios que nos rigen, si es que los conocemos. Aquí en el libro de Primera de Juan, en el capítulo número 5 y el versículo número 18, la Escritura dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, todo aquel que realmente se ha convertido, pero todo aquel que se ha comprometido y que hemos nacido de Dios porque hemos creído en la salvación a través de Jesús. Y la Escritura dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La Escritura dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y quién es el que no peca? El que se propone no pecar y lo logra. ¿Quién es engendrado de Dios? El que nace en el Espíritu, porque el Señor, hermano, nos da nueva vida en un nuevo ser. Por eso somos engendrados por Dios, porque hemos nacido de nuevo. La Escritura dice, se guarda a sí mismo. El convertido, hermanos, voluntariamente desea de ser guardado por Dios. Y luego nos da una promesa. Dice, y el maligno no le toca. ¿Y por qué no nos toca el maligno? Porque hemos abandonado el pecado, porque nos hemos transformado, porque nos hemos convertido y porque nos hemos guardado, nos hemos protegido con la protección divina. Por eso dice que el maligno no le toca, porque está guardado por Dios. Y el creyente convertido, hermanos, en completa sumisión y armonía a Dios, le ama y le obedece. Pero ¿por qué hay algunos que terminan desilusionados del Evangelio? ¿Por qué hay algunos que no permanecen en la fe? ¿Por qué hay algunos hermanos que después de cierto tiempo de haberse convertido, se debilitan espiritualmente y algunos abandonan la fe? Tal vez, hermanos, buscan una justificación, le echan la culpa a otros o se justifican ellos mismos.
diciendo, es mi manera de ser. Es el cristianismo que yo voy a practicar. Cuando necesito a Dios, lo busco. Pero cuando estoy bien, vivo una vida común. Y allí es donde ellos dicen, porque es mi manera de ser. Es una autojustificación irreflexiva, donde no hay un crecimiento espiritual. Por eso la Escritura nos decía que debemos de despojarnos del viejo hombre. El cristianismo, hermanos, no es conocer a Dios y quedarse estancado en un conocimiento. El cristianismo es un avance paulatino, porque a medida en que trabaja el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, lo vamos conociendo más. Y la parte humana es estudiar su santa palabra, es cumplir con sus santos requerimientos que son los mandamientos de Dios. Es esforzarnos por tener una comunión con Dios a través de la oración. Y hay algunos otros deberes cristianos que muchos no hacen, no comprenden o simplemente no quieren porque es su manera de ser. Y ese es un pretexto. Aquí en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo número 12, la Escritura nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta fue la recomendación del apóstol Pablo cuando tuvo que salir de Filipos. Les hacía la recomendación a los nuevos creyentes, hermanos, para que permanecieran en la fe. Aunque Pablo no estuviera, pero ellos tenían la presencia del Espíritu Santo con ellos. Y por eso les decía, no es necesario que yo esté para que ustedes se comporten de una manera firme, sino que mucho más en mi ausencia ustedes tienen que dar testimonio. Y eso es para nosotros. En ocasiones, hermanos, nosotros nos sentimos cobijados porque estamos dentro de la fe y estamos conviviendo dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, hermanos, todos se portan bien. Todos hablan de una manera propia, de una manera correcta. Todos son serviciales. Pero saliendo de la iglesia o en los días comunes de nuestras actividades diarias, ¿cómo es su comportamiento? ¿Sigue usted hablando de una manera correcta? ¿Se sigue usted comportando de una manera que agrada a Dios? ¿Supera usted sus defectos de carácter? ¿Busca usted la palabra de Dios? ¿Ora usted? Por eso Pablo decía, mucho más en mi ausencia. Si ocupados de vuestra salvación con temor y con temor. Muchos hermanos son atraídos a la vida cristiana, pero no están dispuestos a abandonar sus debilidades del pasado. ¿Por qué? Porque se excusan diciendo, es que es mi manera de ser. Pero las escrituras, hermanos, enseñan que cada uno debe de cooperar con la voluntad y el poder de Dios para despojarse del viejo hombre. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 8 y 9, la escritura dice, Colosenses 3, 8, 9, mas ahora, dice la escritura, dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí nos da una lista, hermanos, en las que posiblemente, aún dentro del cristianismo, todavía se sigan practicando. Y es lamentable, porque la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a dejar todo este tipo de situaciones que afectan nuestro crecimiento espiritual y por eso ponemos pretextos. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 8 y 9, la escritura dice, mas ahora
dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí nos presenta un listado: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Aquel que realmente se ha convertido, hermanos, debe de hacer lo que la palabra de Dios nos dice: no mentir, no blasfemar, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, superar el enojo, superar la ira, superar la malicia. ¿Por qué? Porque hemos dejado el viejo hombre. Y no poner pretextos. Por eso decíamos que aquel que se autojustifica diciendo es mi manera de ser, es un pensamiento irreflexivo, es decir, no pensado, no razonado, sino que lo dicen para justificar algún acto o alguna palabra que han dicho. Pablo, hermano, está exhortando al convertido, le está hablando al pueblo de Dios, a refrenar y a vencer todas sus pasiones y todos sus pecados acariciados, en los cuales ellos se justifican, es mi manera de ser. Sin en cambio, debemos de despojarnos del viejo hombre y revestirnos de la justicia de Cristo. Cuando falta el poder de nuestro Señor en nuestra vida, nuestro carácter, hermanos, va menguando. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando queremos autojustificarnos, todo eso mengua nuestra espiritualidad. Por eso muchos no tienen deseos de orar. Por eso muchos no tienen deseos de escudriñar la palabra de Dios. Por eso algunos, hermanos, no obedecen sus santos mandamientos, porque se autoexcusan. El Señor me conoce. Y llegan a blasfemar, como la Escritura lo dice, diciendo, es que el Señor me hizo así. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la imaginación del hombre que no está comprometido con Dios? Decir que el mismo Señor nos hizo así, tibios, irreflexivos. Y todo eso, hermanos, es producto de la mentira del adversario. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo por cambiar en nuestra vida espiritual. El cristianismo, hermano, no es una religión. El cristianismo es una forma de vida que debe de ir superándose día a día, que debe de ir transformando al hombre, al viejo hombre mentiroso y viciado, como la Escritura lo dice, con las concupiscencias y con los engaños del pasado, y se debe de renovar en el nuevo hombre. Eso es ser cristiano. O sea, no encasillemos el cristianismo en una religión. El cristianismo, hermanos, es que Cristo vive en nosotros y hacer lo que Cristo nos dice que hagamos. Obedecer sus mandamientos, escudriñar su palabra, tener comunión diaria a través de la oración y todos los deberes cristianos que la Biblia nos marca. Eso es ser cristiano. Tal vez usted diga, soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero ¿conoce usted su profesión de fe? ¿Conoce usted los principios fundamentales de lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Quién es un verdadero cristiano? Es por ello, hermanos, que toda esta exhortación que nos hace la misma palabra de Dios, la debemos de tomar con temor y con temblor, como Pablo lo decía. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24, la Escritura nos los dice muy claro. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea,
reflexión, hermanos, inspirada y profunda. El cristiano, hermanos, debe de tener mucho cuidado con quién se junta, quiénes son sus amistades. El cristiano, hermanos, debe tener amistades que profesen su fe, para hablar de lo mismo, para tener el mismo sentimiento, para no blasfemar, para no proferir palabras que ofendan, para que nuestra conducta, hermanos, sea regulada por la medida de lo que la palabra de Dios nos dice. Es cierto, tenemos que convivir en un mundo y en una sociedad donde hay muchos inconversos, pero no debemos de imitarlos, ni de seguir sus tradiciones o sus costumbres. El cristiano tiene que ser la diferencia. Por eso el apóstol aquí nos hace esa exhortación de que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar. Es decir, tantito obedezco y tantito no obedezco. Porque eso es lo que la Escritura nos enseña. El que se mantiene firme en la fe evita el peligro de cansarse y de debilitarse espiritualmente, porque vive una vida consagrada. Y a medida que usted conoce de la palabra de Dios, hermanos, usted siente más el motivo para buscar más lo que Dios le revela y lo que Dios le habla a través de la Escritura. Eso es tener el celo de Dios. Eso es tener una vida apasionada en cosas buenas, en la palabra de Dios. Porque así como hay hombres que no buscan de Dios, hay hombres que están comprometidos con la palabra de Dios y se nota en su propio testimonio porque han dejado al viejo hombre transformándose en el nuevo hombre. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 7, la Escritura lo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La autocomplacencia o la misma autojustificación es el resultado de vivir un cristianismo mal entendido. Porque buscamos, hermanos, autojustificarnos o autocomplacernos haciendo de las promesas de Dios y de la Escritura a nuestra manera. ¿Por qué? Porque es mi manera de ser. Toman con ligereza, hermanos, la vida en obediencia y los requerimientos divinos y ellos mismos se engañan. Sin embargo, hermanos, al que nunca se le engaña, como lo hemos leído, nos advierte: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Meditemos, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos ha dicho, en lo que la palabra de Dios nos habla. Dejemos de tener esa vida autocomplaciente y dejemos de pensar en autojustificaciones. Y una de ellas, hermanos, es precisamente el tema de esta pequeña reflexión. Es mi manera de ser. Despojémonos del viejo hombre, como la misma palabra nos ha dicho, y renovémonos en la mente de nuestro espíritu para vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, para tener un motivo, para tener una esperanza, para ser felices en esta tierra, para vivir en el gozo del Señor en esta tierra y prepararnos, hermanos, para lo que el Señor nos promete en la eternidad. Así que, hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice, nos exhorta, de que vivamos una vida correcta delante de Dios y que abandonemos, hermanos, toda impureza. La misma Biblia, lo hemos leído, lo llama los vicios del pasado, y renovémonos en un nuevo hombre para darle gloria y para darle honra al Señor.
Amén. Estamos llevando el matrimonio a través del culto familiar. Aquí vemos en el libro de Gálatas 6:7, hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios da gracia, hermanos, en la obediencia a sus principios. Todo lo que sembramos, hermano, eso vamos a recoger. Si estamos siendo fieles a sus promesas, si estamos siendo fieles a tu voluntad, vamos a recibir bendición. Pero si hacemos todo lo contrario, hermanos, no pensemos, hermano, que vamos a recibir cosas gratas. Al contrario, estamos en este día llevando la familia, pidiendo a Dios dirección. Despojaos del viejo hombre, hermano. La palabra dice que todo aquello que se hizo en el pasado, que Dios dé gracia, hermanos, en la oración que se está elevando ante la presencia del Padre Celestial. Estamos llevando en este día, hermanos, la familia. Estamos pidiendo a Dios que Dios dé gracia, hermanos, en estas oraciones que se están elevando ante la presencia del Padre Celestial. Lo que estamos llevando en la casa, hermanos, eso se va a manifestar a través, hermanos, de obediencia a su palabra. No podemos, hermano, estar minando la palabra de Dios con pecado. Lo que permitimos, las palabras que usamos, la fidelidad a nuestra pareja, todo eso, hermanos, queremos, hermanos, sembrar en buena tierra, pero si todo aquello que se está haciendo mal, también vamos a recibir cosas malas si no obedecemos su palabra. Por eso en este día, hermanos, lo que se está testificando es mi manera de ser. Y esa justificación muchas veces la llevas en oración. O te justificas diciendo yo no puedo porque así soy. Y Dios, hermano, dio una hechura nueva. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Como padres necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Como padres necesitamos orar juntos como familia, como matrimonio. Estamos orando, hermanos, por cada uno de nosotros y pidamos que el Señor dé gracia, hermano, en que esa relación que llevemos sea una relación, hermano, que esté en armonía con su palabra. Por eso estamos llevando, hermanos, este tema. Anota los versículos que Dios está dando y que favorezca cada día la familia. Bien. ¿Qué es lo que se está testificando en este día? Es una bendición, hermanos. El matrimonio es una bendición, el hogar. No despreciemos, hermanos, el que tengas una familia, el que tengas un hogar. No nos quejemos. Pidamos en este día que Dios fortalezca cada cansancio, cada lágrima que se derrame en los hogares. El Señor lo conoce y desea que vayas a Él y que deposites esa carga en sus manos divinas. Él desea en este día edificar hogares. Por eso estamos llevando el matrimonio. Escuchemos la voz de Dios, anota los versículos y ponlos, hermano, por obra en el momento que estás pasando problemas, situaciones difíciles. Es mi manera de ser, es de lo que se está hablando en este día. Y como base está Efesios 4, 22 y 24. Llévalo, hermano, anótalo, consuélalo en la oración y que Dios nos fortalezca cada día. Así es. Amén. Si seguimos, hermanos, todas las indicaciones, si seguimos todos los consejos que la misma palabra de Dios nos da, haríamos de nuestra vida, hermanos, una vida más fácil, una vida más correcta delante de Dios y delante de los hombres. Amén. ¿Se ha preguntado usted, hermanos, por qué esta sociedad, por qué esta humanidad, en lugar de avanzar, va para atrás? Muchos dicen, hermanos, y sí es cierto, que hay muchos avances modernos de tecnología, de ciencia, de muchas cosas. Pero eso es bíblico, eso es profecía. Pero por otro lado, hermanos, hay más desgracias, fenómenos naturales, enfermedades, pandemias, guerras, una sociedad, hermanos, que está convulsionada por la maldad, matazones o tiroteos, como lo quiere usted llamar, maldicencias, pleitos. Entonces,
el mismo hombre, hermanos, complica toda esa situación. Por eso vienen las autojustificaciones. Porque así como el hombre se justifica, hermanos, las naciones se autojustifican también. Pero sin en cambio, si seguimos todo lo que el Señor nos dejó a través de su santo registro, hermanos, este mundo sería diferente. Por eso leíamos que no nos tenemos que engañar a nosotros mismos. Todo lo que el hombre siembre, hermanos, eso también va a cegar. Ahora entendemos cómo la palabra de Dios, hermanos, de una manera indirecta, nos da una respuesta directa. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay malicia? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay injusticia? Porque el hombre la siembra. La palabra de Dios no se equivoca. Aquí en Lucas capítulo 6, versículos 43 y 44, la escritura lo confirma. Lucas 6, 43, 44, la escritura dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Nuestro Señor, hermanos, usa esta ilustración de algo que se conoce para enseñarnos algo que no se conoce. Nosotros conocemos, hermanos, el proceso de la siembra del árbol, de los frutos, y qué es lo que van a dar. Y en esta misma ilustración de lo que nosotros entendemos, Dios nos habla de una manera espiritual. Porque lo que la Escritura nos está diciendo, hermanos, que si nosotros sembramos maldad, vamos a cosechar maldad. O sea, no podemos ser hombres buenos y cosechar algo malo. O al revés, no podemos ser hombres malos y cosechar algo bueno. Porque es una ley, hermanos, inmutable. Es una ley de Dios. Es una ley divina. Que lo que usted siembra va a cosechar. Por eso, hermanos, estas enseñanzas que el Señor nos deja, nos enseña a ser temerosos de Dios, hermanos, a través de la oración y muchas veces acompañada del ayuno para entender lo que el Señor nos está diciendo. Y esto, hermanos, se refleja en la misma vida de cada persona. Y esa es la pregunta. ¿Qué está usted sembrando? Maldad, va a cosechar maldad. Mentira, mentira. Engaño, engaño. Infidelidad, infidelidad. O caso contrario, ¿qué siembra usted? Bondad, amor, paciencia, gozo y los frutos del Espíritu Santo es lo que va a cosechar. Por eso, hermanos, esa manera irreflexiva de decir es mi manera de ser y ser complaciente con uno mismo, autoengañándose y queriendo engañar a los demás, va en contra de la palabra de Dios. Por eso ese tipo de pensamientos, como Pablo nos los decía, hermanos, debemos de renovarlos. ¿Sabía usted, hermanos, que en el diccionario cristiano hay palabras que ya no debe de usar un creyente? ¿Como cuáles? Como lo que estamos diciendo. A veces decimos, hermanos, qué suerte tuve. Para el cristiano no hay suerte. O qué coincidencia hubo. Para el cristiano no hay coincidencia. Para el cristiano hay propósitos de Dios. No hay ni suerte ni coincidencia, sino que hay propósitos de Dios. Entonces esas palabras, hermanos, las debemos de borrar. Al igual que la autojustificación por medio de una frase. Es que es mi manera de ser. Aquí en Lucas 6:45, siguiendo con esta misma ilustración, la palabra de Dios dice, el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahí está enfáticamente, hermanos, comprobado por la voz divina, nos está diciendo de una manera clara, después de darnos la ilustración de la cosecha, del árbol de los frutos, aquí ya nos transmite esa idea que entendimos hacia la realidad del hombre, porque ya le habla al hombre directo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. ¿De qué habla? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo se expresa de los demás? Escúchela. Y usted va a conocer con quién está hablando, porque va a conocer su trasfondo espiritual. Le habla de riquezas, le habla del yo hice, yo fui, yo esto, yo el otro. Eso muestra un carácter egoísta y orgulloso, pretencioso y orgulloso. O por el contrario, le hablan con humildad, con palabras correctas, no profieren ninguna ofensa o palabra ofensiva, o majadería, como lo conocemos, o picardía. Entonces usted va a conocer con quién está hablando. Por eso la Escritura, hermanos, lo dice muy claro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la Biblia, hermanos, el corazón representa el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. O sea, no está hablando del órgano humano, está hablando de lo que simboliza. Por eso la Escritura dice que de la abundancia del corazón, es decir, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, del temor que tengo de Dios, va a hablar mi boca. Nuestra voluntad, nuestra mente, hermanos, todo eso tiene que estar en completa armonía con lo que la palabra de Dios nos dice. Es por eso que comentábamos que la vida del cristiano, hermano, no es una religión, es una manera de vivir. Porque día a día tenemos que ir renovando nuestra mente. Debemos ir renovando nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Debemos demostrar un dominio propio. Debemos de dejar de autojustificarnos y de vivir el verdadero cristianismo. Es por eso, hermanos, que en la misma palabra de Dios nos exhorta y nos anima para permanecer en los caminos de nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué llevamos en nuestro corazón? Esa es una pregunta. Después de lo que hemos leído, hermanos, entonces ahí tenemos que reflexionar. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos habla de una manera individual. ¿Y sabe por qué nos habla de una manera individual? Porque el Señor nos hizo uno por uno, individualmente. Porque el Señor, hermanos, puso en nuestro corazón el deseo de obedecerlo, el deseo de buscarlo. Sin embargo, hay algunos rebeldes, hermanos, que no quieren saber de las cosas de Dios. Y eso es lamentable. Hay algunos que no se quieren comprometer con Dios. Y la respuesta es muy sencilla y muy clara. El hombre que no quiere nada con Dios o saber de las cosas de Dios es porque vive en pecado. Porque él sabe que el día que se someta a la voluntad de Dios tiene que guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, conocerlos y predicarlos. El día que conozca de la santa ley de Dios, hermanos, él sabe que debe de asemejarse al carácter de Cristo, porque Cristo es nuestra medida, porque la Escritura lo dice, que debemos de llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto que fue Cristo. Por eso muchos no se quieren comprometer con Dios. Muchos ponen pretextos.
¿Y saben lo que le dicen? No me hables de religión. Háblame de lo que quieras menos de religión. ¿Por qué? Porque viven una vida fuera de los caminos de Dios. Porque no quieren comprometerse con Dios. Porque piensan, hermanos, que Dios es un Dios de prohibiciones. Porque los 10 mandamientos de Dios, que son santos y sagrados, los ven como una prohibición en su vida. Porque la santa ley de Dios, hermanos, la ven como muy estricta, como muy legalista. Entonces prefieren vivir su vida cómoda en medio del pecado y no someterse a la voluntad de Dios. Porque si someten a la voluntad de Dios, ellos mismos saben que van a tener que dejar esa vida complaciente del pecado. Y ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Qué llevamos dentro de nuestro corazón? ¿Autojustificación? ¿Es mi manera de ser? No me hables de religión. No quiero ir a la iglesia. Estoy cansado. Trabajo mucho. No tengo tiempo. Infinidad, hermanos, de pretextos que hay para no obedecer a Dios, para no acercarse a Dios y para no visualizar lo que Dios nos promete al futuro. El día que ellos sepan, hermanos, cuál es el galardón que Dios nos promete en el futuro, tal vez, hermanos, sí tengan ese deseo de cambiar y de acercarse a Dios. Pero ¿cómo lo van a hacer? La Escritura, hermano, nos ha dado una comisión a cada uno de nosotros. Mateo 28 lo dice. Id y predicad el Evangelio. ¿Está usted dispuesto? Ahora, esta orden, hermano, no es voluntaria. Esta es una orden, es un mandato que tenemos que hacer. ¿Y sabe dónde debemos de empezar? En nuestra casa. Yo no puedo predicar afuera si no predico adentro. No puedo ser luz afuera si no soy luz adentro. Así de sencillo es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 36, la Escritura dice, mas yo os digo, hablando Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y aquí estábamos hablando, hermanos, de lo que Dios nos promete en la eternidad, pero va a llegar un día, hermanos, en que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Todo lo que usted ahorita está desechando, todo lo que usted esté autojustificando, todo pensamiento impuro, toda palabra ociosa, toda acción que usted haga, hermanos, toda obra que usted haga, va a llegar un día en que demos cuenta. O sea, tenemos en claro ese evento maravilloso que la palabra de Dios nos promete. Por esto es de que hoy es el día que debemos de cambiar. Hoy es el día en que debemos de autojustificarnos, de entregarnos completamente a Dios, hermanos, de obedecer sus mandamientos y de buscarlo a través de su escritura y orando, comunicándonos con ellos diariamente. El hombre, hermanos, fue dotado con libre albedrío. El Señor, hermanos, a nadie obliga, porque nos dio una capacidad de razonamiento, de inteligencia, pero también de libre albedrío. Es decir, una capacidad de decisión personal. Y por lo tanto, hermanos, cada uno es responsable de lo que diga o de lo que deje de decir. Mateo capítulo 12 y ahora el versículo 37, la escritura nos sigue diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablemos viene de lo que guardemos en nuestro corazón, porque lo hemos leído. O sea, de la abundancia de tu corazón habla tu boca.
Por lo tanto, todo lo que digamos, hermanos, es lo que tenemos en el corazón. Por eso hace un rato comentábamos que cuando usted quiere conocer a una persona, escúchelo cómo habla, qué dice, qué palabras usa, qué expresiones tiene. Pero otra cosa importante, si lo mismo que dice lo hace, eso es importante, porque alguien puede hablar de una manera correcta, de una manera propia, pero en otro lugar, en otra circunstancia y en otro momento puede hablar de una manera contraria. Por eso, hermanos, no hay que fingir, por eso no hay que autojustificarse. Lo que usted es, hermanos, debe de ser en todos lados y en todo lugar. Usted es cristiano, se dice ser cristiano, no como religión, o sea, ya lo comentamos, sino porque Cristo vive en usted. Entonces su comportamiento debe de ser el mismo en su casa, fuera de su casa, en su iglesia, en la sociedad y en la humanidad. No debe usted de fluctuar como lo decía el apóstol. Debe usted de ser un hombre auténtico. Debe usted de ser un verdadero cristiano, no de nombre, de hechos, de testimonio. Muchas veces sin hablar, hermano, usted da testimonio de quién vive en usted. Porque sin hablar, hermanos, por sus hechos, por sus obras, usted muestra el amor, la compasión, la bondad de Cristo, sin hablar. Lucas 11, capítulo 11, versículo 23, la escritura dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y aquí viene una reflexión y una exhortación. ¿Por qué te resistes a andar en los caminos de Dios? ¿Por qué te resistes a dejar tus malos hábitos y vicios, si es que hay en tu vida? ¿Por qué te resistes a no comprometerte? ¿Por qué te resistes a no guardar tus mandamientos de Dios? ¿Por qué te resistes? ¿Sabía usted que nadie tiene la vida comprada? Si Dios le está hablando, hermanos, por medio de su palabra, tome usted una decisión. No ande usted fluctuando entre dos pensamientos, porque no sabe usted si mañana va a vivir. Por eso la escritura dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En nuestra vida espiritual, hermanos, no hay neutralidad. O somos leales a Dios o estamos en contra de Dios. Y si conoce usted los caminos de Dios y no está con Dios, es un traidor. Un traidor es aquel que tiene la fe, hermanos, pero que la abandona. También se le llama apóstata, pero es un traidor. El que no esté enteramente del lado de Cristo, está enteramente del lado del adversario. No hay excusa, hermanos, para decir, soy cristiano a mi manera, porque es mi forma de ser. No hay excusa. Esas palabras, esas frases, hermanos, deben de quedar en el olvido. Pero para cambiar tu forma de ser, debes de cambiar tu forma de pensar. Porque ya lo leímos, el apóstol Pablo nos lo decía, que en el espíritu de nuestra mente debemos de renovarnos. Y lo vuelvo a repetir, para cambiar tu forma de ser, debes de cambiar tu forma de pensar. Y recordemos que el pensamiento, hermanos, viene del corazón. Debes de cambiar tu corazón. Hechos capítulo 3, versículo 19, la escritura dice, así que arrepentíos y convertíos. Y con este versículo, hermanos, y con esta exhortación, quisiéramos cerrar esta meditación. Que estas palabras se queden sembradas en nuestra vida y que hagamos lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados,
sin conversión y sin arrepentimiento, hermanos, sus pecados permanecen registrados. Y luego nos da una promesa para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hemos leído la palabra de Dios, hermanos. Nos hemos gozado en las promesas que Dios nos da. Sentimos que el Señor nos ha llenado y el Espíritu Santo, hermanos, ha estado con nosotros. Y si eso es lo que usted ha sentido en su vida, hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y como siempre, hermanos, nuestro deseo está para que escuchemos la voz de Dios a través de un escrito está. Es por eso, hermanos, que dejemos al viejo hombre y renovémonos en el nuevo hombre, y dejemos esas expresiones como las que lleva el título de esta reflexión. Es mi manera de ser. Amén. De lo que Dios nos habló en este día, hermanos, no lo tomemos por indiferencia ni con ligereza. Obedezcamos la voz de Dios. Necesitamos como madres, como padres, ser dirigidos por su presencia. Que no se aparente, que no se haga una apariencia en nuestra vida. Que vivamos, hermano, como dice la palabra de Dios. Renovaos nuevamente. Y que las cosas del pasado no las estemos trayendo nuevamente. Pidamos en este día que lo que Dios nos habló, hermanos, con temor y temblor lo recibamos. Deseamos una protección para nuestros hijos, para nuestros nietos, como familia, como matrimonio, culto familiar. Que lo que Dios habló en este día es para ti matrimonio, para ti familia, para nosotros. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor su bendición y que esta palabra vivifique y santifique el área espiritual. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos a ti, reconociendo, Señor mío, que somos pecadores, que somos rebeldes, que no obedecemos, Señor, tu voz. Perdónanos, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de enderezar nuestros caminos. Nuestro hogar, Señor mío, está dividido. Nuestra familia está en decadencia, Señor. Te rogamos, amado Señor, que edifiques la casa. Oramos ante todo, como padres, como madres, Señor. Necesitamos, Señor, la fortaleza del Espíritu Santo. Necesitamos el poder para vencer áreas, Señor, débiles. Te rogamos, Señor, que nos perdones porque no hemos obedecido tu voz. Hemos sido rebeldes a tus principios y a tus mandatos. Y te ruego, Señor, por la familia. Te pedimos un cerco protector para nuestros hijos, nuestros nietos. Da gracias, Padre, para que esta luz esté primeramente en la familia, esté primeramente, Señor, en el hogar, para testificar y alumbrar a aquellos que no te conocen. Bendice grandemente, Señor, el culto familiar. Bendice las familias y pongo en este momento el hogar que en este día se ha tambaleado. Las familias que están divididas, las entrego en tus manos. Interven, amado Señor. Oramos ante todo para que la gracia de tu presencia se derrame en esta humilde y sencilla oración. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga cada día tu matrimonio. Bendiciones, amén.